Pues buenos días a todos, voy a ir muy breve, yo creo que el tiempo hay mejor ajustar. Y además, como hay cuestiones que ya se han comentado, pues bueno, pasaré un poco sobre ellas. Bueno, antes de nada, muchas gracias, Erika. Vamos a participar en este proyecto y haber llegado hasta aquí. Y creemos que podemos presentar unos resultados que son coherentes con los objetivos que nos habíamos marcado. Es decir, en el caso de PROEPLA, el grupo de investigación que a mí me toca coordinar, estábamos dentro del resultado R7 del proyecto y concretamente teníamos que llevar a cabo estas actividades. La actividad 3, el desarrollo y validación de un método, que eso será sobre lo que hablaremos, la integración de los datos en una aplicación, y aquí sí que me gustaría que todos pudieseis participar, va a ser una presentación interactiva, donde todos vais a poder participar en su aplicación, o eso esperamos, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, la cartografía del potencial resinero, que es lo último, que era el objetivo final y que va a ser lo primero que presente. Es decir, voy a empezar por el final de los objetivos y va a ser interactiva porque vais a poder participar y vosotros hacer vuestra propia validación de los resultados. Bien, comenzando con esa cartografía del potencial resinero, que ya aparece ahí en los manuales que se han impreso, pues ahí tenéis lo que sería el resultado final. Es decir, a nivel provincial, ser capaces de extraer ese potencial resinero máximo que podrían dar los pinos, pinasters en este caso, en las provincias del área del proyecto. Para llegar hasta aquí, hemos desarrollado todo ese proceso de recogida de datos, de elaboración de modelos y, finalmente, de acuerdo a los datos que se disponen a día de hoy del IFN, del Inventario Forestal Nacional, y de la cartografía del MFE, pues extrapolar esta información del mapa de potencial resinero máximo. ¿De acuerdo? Esto sería, si pusiésemos todos los pinos que cumplen las condiciones a resinar, obtendríamos esos resultados de producción para los diferentes métodos y para los diferentes tratamientos. Pongo esto al final y ahora explico cómo llegamos hasta aquí. Además, esta información también la podéis ver en la propia página del proyecto, en el que es el sitio web, donde aparece esa información y los datos de cada una de las provincias. Y después tendremos el simulador que da resultado a eso. Bien, ¿cómo hemos llegado hasta aquí nosotros? En primer lugar, con los datos empleados. Ya se comentó aquí, nosotros hemos trabajado solo con 5 parcelas que se encontraban en esas posiciones. Son algunas de las que ya hemos comentado, es decir, 3 en Galicia, situadas en Godos, Culleredo, Pantón, Barcia y una en Segovia, que es Coca. Estos datos tenían una información de 90 pies por parcela y en ellos se habían aplicado 2 métodos de extracción, el tradicional y el de entalladura circular. Y se habían utilizado 3 tratamientos, 2 tratamientos de pasta, ECFON, salicílica y uno sin pasta, es decir, uno digamos que es de control. Bueno, aquí aparecen ya resultados. Son otra forma de representarlos. Veis que nosotros, estos datos, estamos en el mundo no paramétrico, se analizan desde el mundo no paramétrico, porque evidentemente nosotros cuando uno presenta descriptivos puede presentarlo desde el mundo paramétrico, dando medias, dando análisis paramétrico, pero cuando uno tiene que trabajar en modelos de regresión u otros, que aplicaremos aquí, de Machine Learning, pues evidentemente la validez de los datos y el análisis de que esos datos ajusten o no ajusten y cumplan las hipótesis es muy importante. Y aquí, tanto los datos no cumplían normalidad ni cumplían homogeneidad de varianzas, ¿de acuerdo? Entonces, estamos analizándolos desde el punto de vista paramétrico. Bueno, estos que veis aquí son los diferentes pies. Nosotros trabajamos con árboles individuales, con los datos de árboles individuales, porque así se toman en campo datos de árboles individuales, y vemos para los diferentes métodos, el circular y el tradicional, cuáles son los resultados, con diferencias significativas en producción de medianas para ellos. Nosotros, para trabajar con los datos, utilizamos una unidad que es los gramos por centímetro. Transformamos a una unidad de comparación para poder homologar toda la información. No estamos hablando de gramos ni de kilos, estamos hablando de gramos por centímetro que se utiliza, es la forma de compararlo. Como veis, en primer lugar, bueno, pues para los 2 métodos hay estadísticas, los datos, los análisis estadísticos paramétricos en torno a medias nos dan que hay diferencias significativas. Cuando entramos ya a analizar las diferentes pastas, y esto también se ha comentado aquí, aquí lo tenéis la representación, tanto para el método tradicional, en el primer caso, el circular arriba y el tradicional abajo. Veis para las diferentes pastas, esto sería control, esto sería la pasta salicílica y esta la Cunningham, si mal no recuerdo, y veis cómo están situados y cómo se distribuyen a lo largo de estos 2 análisis los diferentes árboles. Cuestiones a destacar. Bueno, en los control ya vemos que están perfectamente todos centrados en torno a la mediana, no hay casi variabilidad. Mientras que cuando se aplican pastas, observamos que árboles reaccionan con una alta producción, en ambos casos, y que a su vez otros árboles, sin embargo, no se produce esa reacción tan importante, sino que prácticamente la pasta no les afecta.
Lo primero que podríamos considerar en este caso es si estamos trabajando con árboles distintos. Por lo tanto, hay que comprobarlo, es decir, que esta variabilidad que apreciamos con las pastas y sobre todo esta diferencia cuando los comparamos con los árboles de control son distintas debido a que esos árboles son diferentes y si hubiese aplicado un método estadístico de control no adecuado. Bueno, pues aquí ya tenemos la respuesta a esa pregunta. Observamos que tanto para el caso del diámetro, la parte superior, el diámetro, como para el caso de la altura total, parte inferior, tanto los árboles de control como los árboles a los que se han aplicado diferentes pastas, en cada uno de los casos, Etefón y salicílica, en este caso, ves que los variables que se miden ahí, diámetros y alturas, son prácticamente similares. Es decir, son árboles biométricamente o dasométricamente iguales. Y además, ya se ha señalado, ese nivel de control se ha aplicado en las mismas parcelas, con lo cual las condiciones, digamos, de la parcela también son similares en ambos casos. Bien, más cuestiones. A nosotros se nos encargó hacer un modelo con estos datos, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de esa obligación de hacer un modelo de producción de resina y teniendo esos datos, lo primero que hicimos fue, evidentemente, una revisión bibliográfica. ¿Qué se ha hecho en modelización de resina? Básicamente, mayoría regresiones lineales simples o múltiples, principalmente utilizando como variables explicativas variables de respuesta que son el diámetro medio y la altura total, o climáticas relacionadas con la temperatura y precipitación. Los resultados, que después de una búsqueda bibliográfica muy amplia, bueno, pues podemos colocarlos como discretos, con R cuadrado, un nivel de identificación de un nivel de ajuste, que van desde 0,16 hasta 0,66 en el mejor de los casos, y ponemos algunas citas. Bueno, la regresión lineal simple y múltiple, que sería poder hacer algo como esto, en nuestros casos no cumplían los supuestos que se le pide a la regresión. Además, repito, para construir un modelo de regresión tiene que haber un ajuste estadístico bueno, si no los errores que comete son enormes. Por lo tanto, aquí, tanto en lo que es normalidad como homogeneidad de varianzas, no podíamos utilizar ni regresión paramétrica ni no paramétrica. Si lo intentábamos hacer, bueno, pues esos datos de error que podíamos haber cometido pues serían incontrolables y posiblemente no correctos. Bueno, esto es un poco el problema que nos enfrentamos en este momento para trabajar. Primero, variabilidad, lo hemos visto, mucha variabilidad de producción. Los árboles reaccionaban de forma distinta a las pastas y había mucha variabilidad en la información individual de cada árbol, que se puede explicar por cuestiones genéticas, se puede explicar por otros factores, pero desde luego la variable respuesta a producción había mucha variabilidad. Segundo, pocas variables explicativas disponibles para poder trabajar con ellos, es decir, teníamos muy pocas variables que nosotros pudiésemos controlar y que minimizasen ese nivel de error. Tercero, la baja representatividad espacial de los datos que estábamos utilizando. Recordad, tenemos 5 parcelas para cubrir básicamente todo Galicia, o sea, todo Galicia, Asturias y todo Castilla y León, es decir, teníamos muy baja representatividad espacial. Y por otro lado, la cantidad de datos muy limitada. Es decir, ante esta situación, pues lo único que nos quedaba era trabajar con el mundo computacional, con el mundo del Machine Learning, en el cual bueno, tenemos alguna experiencia, y con eso trabajar en métodos de modelización basado en Machine Learning. Básicamente, utilizamos algoritmos de Machine Learning, técnicas de boosting y técnicas de ensamblado de modelos, que básicamente esto lo que hacen es ir probando modelos, múltiples modelos, ir agregando esos modelos y con esos modelos ir buscando las mejores de las soluciones. Programar modelos con los datos de que disponíamos. Utilizamos también unas técnicas de descenso de gradiente, es decir, ir comprobando los resultados y viendo cómo descendía, cómo íbamos buscando ese óptimo general a partir del óptimo local, volver a probar. Teníamos un proceso de regularización que básicamente lo que hace esta técnica es evitar el sobreajuste. El sobreajuste es que los modelos se asemejen a los datos de validación y que predigan muy bien para los datos de validación, pero muy mal para los datos después de test. Recordad que aquí, tanto por validación cruzada, lo que se utiliza, se quitan unos datos, se prueban los modelos con ellos y después se ensaya y se mide el ajuste con los otros datos de la misma muestra. Y por último, el tema de la paralización. La paralización, ¿qué es? Ni más ni menos que disponer de unos computadores que estén trabajando horas y horas y horas y cientos de horas para poder obtener unos resultados que sean adecuados. Bueno, como resultado de esto, la integración de los datos en la aplicación, aquí ya lo tenemos. Es decir, hemos conseguido, después de un proceso largo,
modelos específicos según parcela, pasta y método de extracción. Es decir, no hay un modelo único, sino que para cada parcela, para cada pasta y cada modelo de extracción, hemos probado más de 300 modelos, se han obtenido pues, en torno a 30 modelos distintos. Y eso lo vais a ver en la simulación cuando cogéis la aplicación, por qué esto es importante. Hemos utilizado estas máquinas, y bueno, tenéis uno de nuestros servidores trabajando al 100% durante días y días y días y semanas probando unos modelos, que a lo mejor esos no eran los adecuados, había que cambiar, volver a otros y ver cómo salían. Y es un servidor de 40 núcleos, con 96 GB de RAM y también con un GPU dedicado al cálculo de 150 núcleos. Es decir, es mucha potencia de cálculo, mucha programación, mucha inteligencia detrás, pero bueno, esto es el RRMC, que ese básicamente es el error medio. Es decir, los modelos hemos conseguido, en el mejor de los casos, predecir solo con un error del 14,25%. Sobre los datos de los que estábamos partiendo, si comparáis con el R cuadrado de antes, de 0,16, 0,66, bueno, pues evidentemente consideramos que hemos provocado una mejoría importante. Y esto está contrastado y es validado con los datos de test. Lógicamente, no todas las parcelas han llegado al 14,25. Algunas nos hemos quedado con el 20, 21, bueno, pero en torno a eso son los datos resultados del modelo. Bien, y ahora aquí sí que os pediría que participarais vosotros y esperemos que esto funcione. Coged vuestros móviles y entráis, si puede ser, os explico antes de entrar, veis que hay dos direcciones y hay otra también puesta en el papel con una S. Mañana la pondremos con la S, porque el S implica más dificultad, ¿vale?, de acceso. Entonces, los de este lado, si queréis, porque esta va a aguantar más, entráis en esta dirección, https://bit.li/proepla, entráis los de este lado, y los de este lado os entráis en la que va a quedar residente, que es esta, la resin.proepla.com. Está en nuestro servidor. Está testada para aguantar 20 usuarios al mismo tiempo y esta en teoría 50 o 60 usuarios al mismo tiempo. Lo hemos testado con robots y bueno, hacían muchas consultas y caía alguno, en algún caso. Mirad a ver si podéis acceder. Más o menos, a ver si podéis acceder a ella. Pues de este lado, insisto, que sois más numerosos, id a esta y los de este lado a esta, Resin Proepla. Accede. No entréis todavía porque ahora va a entrar el servidor de catastro, que es el siguiente, el primer paso, y el PENOA. Aquellos que habéis trabajado con cartografía, estáis atacando todos desde un mismo sitio. Esto igual, espero que no corte el servidor como un ataque de chinos que nos están lanzando ahí. Entonces, estáis atacando todos desde el mismo sitio y estáis, probando todo sobre la misma aplicación. ¿Ya ha entrado? ¿A todos? Vale, ahora el primer paso es este que está aquí, es decir, localizar la parcela. Antes de que vayáis ahí os digo por qué. Como os dije, aquí no hay un modelo, hay múltiples modelos espacialmente. Entonces, en función de donde localicéis la parcela catastral, él ya selecciona el modelo que se va a aplicar ahí, ¿de acuerdo? Por eso, el primer paso, que es esto, cargar el catastro, el servidor de catastro, con el PENOA, es posible que eso os lleve un poco más de tiempo, además de que sois muchos. Eso, seguramente, el servidor de PENOA y el de catastro lleven tiempo a responder, pero llegáis hasta aquí, ¿no? ¿Estáis llegando hasta ahí? Sí. Tenéis que seleccionar una parcela, clicar en ella, punto, clicar en ella. Simple y llanamente. Os va a salir la información de unas coordenadas, ¿vale? El siguiente paso, el paso 2, es que seleccionéis el método de extracción, bien en talladura circular o pica de corteza. Podéis tallar porque para cada uno se desarrolló un modelo distinto. En talladura circular o pica de corteza. Y el ancho perímetro de la pica. Y a su vez probar la pasta estimulante. Sin pasta, es decir, control, salicílica o ECFON. ¿Lo habéis hecho? Sí, está entrando, ¿no? El siguiente paso es que le deis las dos variables que entran en el modelo biométricas. Por un lado, la altura total, le marcáis la altura total, y por otro, el diámetro. ¿Vale? Y aquí el número de pies. Número de pies que vais a resinar. Podéis añadir de diferente tipo, ¿eh? Podéis añadir 10 con una altura y un diámetro, 15 con otra altura y otro diámetro, ¿de acuerdo? O podéis añadir todos iguales, 150 con una determinada altura y diámetro. Ahí es donde el modelo
coge las variables explicativas, que es la que estáis introduciendo vosotros, ya ha seleccionado antes la pasta y el método, y ahora entran las variables que explican esto. Y le dais a añadir, y ahora os estará prediciendo el número de pies, la producción. Si os aparece que aquí no está, una parte en verde, abrís ese verde y el desplegable ya os debería estar dando la producción en gramos. Os da la producción en gramos. No, le das a añadir y ya te lo está calculando. Aquí ya os lo está dando. Si despliegas eso en verde, desplegáis eso que está en verde, os aparece que eso es algo que hemos hecho para los móviles. Esta aplicación, si la probáis en un portátil, ya os da la información directa toda, pero una implementación final para que en los móviles se adapte al tamaño del móvil, os va a aparecer una cruceta verde. Si le dais esa cruceta verde, ya os reajusta a la pantalla de vuestro móvil, de manera que lo estáis viendo. Y ahí estáis viendo la producción en gramos, previsible, de acuerdo a un modelo que ajusta con un nivel de error por debajo del 15%, de acuerdo a los datos de partida para vuestra zona. ¿Vale? ¿Todos lo estáis viendo? ¿Está aguantando el servidor? Tenemos un servidor de puta madre. Pensad que estáis atacando en torno a 60 personas aquí y todos los que estén fuera, ¿eh? Y está calculando eso. Podéis añadir lo que queráis, podéis imprimirlo en CSV, en Excel o en PDF y os saldrá eso. El informe con la información que nos habían pedido. Es decir, un modelo de producción de resina ajustado que cumple con las técnicas de Machine Learning más avanzadas, que ajusta estadísticamente y no sobre la media de una parcela, sino sobre los árboles individuales. El servidor estaba trabajando horas y horas porque son con los datos individuales, con validación cruzada y son miles y miles y miles y miles de cálculos, ¿eh? Eso es lo que nos habías pedido, ¿no? Bueno, y ahí está. De acuerdo. Bueno, todos lo habéis probado, ¿no? ¿Hay alguien que no tenga su información? Que no tenga la información impuesta. Mis alumnos de Montes, ¿lo habéis probado? Vale, pues ahí está. Bueno, pero como dijeron al principio, esto es lo que hay hasta ahora, pero hay que llegar, hay que seguir. Y el futuro es esto. Es decir, esta parte la hemos hecho, no sin esfuerzo, pero necesitamos un mayor número de árboles, porque solo tenemos 5 parcelas, de macroresinación, ¿de acuerdo? Recogida de variables intraparcela, más variables, seguramente el modelo ajustaría mejor, garantizar un total de cobertura del gradiente ambiental, y eso ya hemos empezado a trabajar en él, porque eso es esto. Estos son todas las teselas de pino, de acuerdo a los datos del Inventario Forestal Nacional de Galicia, de Castilla y León, Galicia y el Principado de Asturias, colocados tridimensionalmente de acuerdo a 3 valores. Por un lado, el índice de forma, que parece ser que es un valor que agrega la información, este de aquí. Por otro lado, el déficit hídrico calculado con el SINPA, y por otro, la temperatura media para todos estos años calculado con el SINPA también, desde los años 1940 a 2017. Una vez que tengamos esto, esto ya es el muestreo aleatorio que nosotros proponemos para las siguientes teselas, 100 y pico, que se podrían ir a buscar y colocar allí más información para mejorar estos modelos. Teselas que están en la zona de Castilla y León, Galicia y el Principado de Asturias, es decir, cada uno de ellos en su espacio. Esas teselas están identificadas en el territorio, ¿de acuerdo? En las que se podría ir a medir y ampliar la información. Con eso tendríamos algo similar a esto, es decir, nosotros solo partimos de 5 parcelas de muestreo. Tendríamos una red, aquí la proponemos hexagonal, pero sería otro, sería un Voronoi, sería lo que fuese, donde sí que estos modelos tendrían un nivel de precisión mucho mayor y adaptados a cada zona, porque sabemos que con todo lo que hemos hecho y con los datos que tenemos, sí que nos encontramos con situaciones todavía por mejorar.